El sol se filtraba por las cortinas de seda blanca que decoraban la pequeña iglesia en las afueras de Valencia. Las flores de azahar perfumaban cada rincón y el murmullo de los invitados creaba una atmósfera de expectación. Alejandro Montero se ajustaba por enésima vez la corbata frente al espejo del pequeño cuarto trasero habilitado como vestidor. Sus manos temblaban y el sudor frío recorría su espalda, formando pequeñas gotas que amenazaban con traspasar el fino tejido de su camisa. 10 minutos, anunció su hermano Carlos asomando la cabeza por la puerta. Los invitados están impacientes y Lucía debe estar por llegar. ¿Estás bien? Pareces un condenado a muerte. Alejandro intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca torcida que reflejaba el torbellino que sentía en su interior. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Los últimos 3 años con Lucía habían sido buenos, cómodos, predecibles. Ella era hermosa, inteligente, de buena familia. Sus padres estaban encantados con la unión, y los de ella también. Todo el mundo decía que hacían la pareja perfecta. Perfecta. Esa palabra resonaba en su cabeza como un martillo golpeando contra su conciencia. Perfecta sobre el papel. Perfecta para los demás. Pero dentro de su corazón, esa perfección se sentía como una jaula dorada que se cerraba lentamente alrededor suyo. Necesito aire, murmuró sin que nadie lo escuchara, y se dirigió hacia la ventana. La abrió de par en par y el aire fresco de primavera inundó sus pulmones. A lo lejos, más allá de los campos de naranjos, podía ver el mar. Ese mismo mar que siempre había representado para él la libertad, la aventura, lo desconocido. Todo lo que estaba a punto de abandonar para siempre. Un ruido de motor interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana vio llegar el coche nupcial. Blanco, adornado con cintas y flores, como salido de un cuento de hadas. Y dentro, sin duda, estaría ella. Lucía, con su vestido de novia, esperando sellar un compromiso de por vida. El pánico se apoderó de él como una ola gigante. No podía respirar. No podía pensar con claridad. Solo sentía que debía huir, escapar, correr lo más lejos posible de esa iglesia, de esa vida que otros habían planeado para él y que él mismo había aceptado por inercia, por complacer, por no decepcionar. Sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono móvil y su cartera. Miró a su alrededor una última vez y salió por la puerta trasera, aquella que daba al pequeño huerto de la iglesia. Nadie lo vio mientras corría entre los árboles, alejándose cada vez más del bullicio, de las expectativas, del futuro que le esperaba. Sabía que lo que estaba haciendo era terrible. Que dejar plantada a Lucía en el altar era un acto imperdonable. Que su familia, sus amigos, todo el pueblo lo juzgaría. Pero en ese momento no le importaba. Solo quería sentirse libre de nuevo, aunque fuera por última vez. Llegó a la carretera principal y extendió el pulgar. Un camión se detuvo a los pocos minutos. ¿Hacia dónde vas?, preguntó el conductor, un hombre mayor con la piel curtida por el sol. Lejos, respondió Alejandro sin más explicaciones. Lo más lejos posible. El hombre lo miró con curiosidad, notando sin duda el traje de novio arrugado y la mirada desesperada, pero no hizo preguntas. Con un gesto le indicó que subiera. Mientras el camión se alejaba por la carretera, Alejandro no miró atrás ni una sola vez. No quería ver la torre de la iglesia desapareciendo en la distancia. No quería pensar en Lucía esperando, en su familia avergonzada, en los invitados murmurando. No quería saber nada del caos que acababa de provocar. Su teléfono comenzó a sonar insistentemente en su bolsillo. Lo apagó sin siquiera mirar quién llamaba. Ya habría tiempo para explicaciones, para disculpas, para intentar reparar el daño causado. O quizás no. Quizás esta sería la última vez que vería Valencia, la última vez que oiría hablar de él en su pueblo natal. El camión avanzaba por la autopista en dirección a Barcelona. Alejandro sentía como cada kilómetro que recorría le alejaba más de su vida anterior y le acercaba a lo desconocido. A sus 29 años, por primera vez, no tenía un plan. No sabía qué haría mañana, ni dónde dormiría esta noche. Era aterrador y, al mismo tiempo, extrañamente liberador. Horas después, mientras el sol se ponía en el horizonte tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el camión se detuvo en una estación de servicio a las afueras de Barcelona. «Hasta aquí llego yo, muchacho», dijo el conductor. «¿Seguro que estás bien? Pareces estar huyendo de algo serio». Alejandro esbozó una sonrisa triste. «Estoy huyendo de mí mismo, supongo. De la persona en la que me estaba convirtiendo». El hombre asintió como si entendiera perfectamente. «A veces es necesario perderse para encontrarse. Te deseo suerte en tu viaje». Con estas palabras de despedida, Alejandro se encontró solo en la estación de servicio, con la noche cayendo sobre él.
Sacó su teléfono y lo encendió brevemente. 57 llamadas perdidas. 29 mensajes. No leyó ninguno. Volvió a apagarlo y lo guardó. Se dirigió hacia la cafetería de la estación y pidió un café. Mientras observaba el líquido negro y humeante, pensó en todo lo que había dejado atrás. Su trabajo en la empresa familiar, su apartamento, sus amigos, su rutina. Y Lucía, por supuesto. Lucía, que no merecía lo que él le había hecho. Un sentimiento de culpa comenzó a abrirse paso entre la adrenalina inicial de la huida. ¿Había cometido el peor error de su vida? ¿O acababa de salvarse de cometer uno aún mayor? No lo sabía. Lo único que tenía claro es que no había vuelta atrás. El puente hacia su vida anterior había quedado reducido a cenizas con su acción. Ahora solo quedaba mirar hacia adelante, hacia el futuro incierto que le esperaba. Barcelona, murmuró para sí mismo. Una ciudad lo suficientemente grande como para perderse en ella. Para empezar de nuevo. Para ser quien quisiera ser. Terminó su café y salió a la fría noche. Un autobús nocturno estaba estacionado, con destino al centro de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, compró un billete. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, Alejandro miró por la ventanilla. Las luces de la ciudad se dibujaban en el horizonte como estrellas caídas. Tantas luces, tantas vidas, tantas historias ocurriendo simultáneamente. Y la suya apenas estaba comenzando a escribirse de nuevo. Lo que no sabía, mientras el vehículo se adentraba en las arterias iluminadas de Barcelona, es que el destino le tenía preparada una sorpresa. Que aquella decisión impulsiva, aquel acto de cobardía o de valentía, aún no lo tenía claro, lo llevaría por caminos inesperados. Que a veces, huir de algo es en realidad correr hacia algo más. Y que el futuro que tanto temía podría guardarle la mayor aventura de su vida. Solo el tiempo lo diría. Y por primera vez en muchos años, Alejandro Montero tenía todo el tiempo del mundo por delante. El autobús se detuvo en la estación del norte. Alejandro descendió con las piernas entumecidas y una extraña sensación de irrealidad flotando a su alrededor. Era medianoche en Barcelona y él seguía vistiendo un traje de novio arrugado. Algunas personas lo miraban con curiosidad al pasar, pero la ciudad tenía esa cualidad de absorber lo extraño, de normalizar lo extraordinario. Nadie le preguntó nada. Con paso inseguro, se dirigió hacia la salida. No tenía un plan, no tenía reserva de hotel, ni siquiera tenía una maleta con ropa. Solo contaba con su cartera, su teléfono apagado y la libertad que tanto había anhelado y que ahora, paradójicamente, le pesaba como una losa sobre los hombros. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas del Eixample. Los edificios modernistas se alzaban a su alrededor como testigos silenciosos de su desconcierto. Encontró un pequeño hotel en una calle lateral, lo suficientemente discreto como para no hacer demasiadas preguntas. La recepcionista, una mujer mayor con gafas de montura roja, apenas levantó la vista cuando entró. «Necesito una habitación», dijo Alejandro, consciente de su aspecto desaliñado. «Solo para esta noche». 70 euros, con desayuno incluido, respondió ella mecánicamente mientras le tendía un formulario. «Necesito su documento de identidad». Alejandro dudó un instante. Entregar su DNI significaba dejar un rastro. ¿Y si su familia lo buscaba? Pero entonces recordó que era un adulto, no un fugitivo. No había cometido ningún delito, solo había roto un compromiso. Un compromiso importante, cierto, pero no algo por lo que la policía fuera a perseguirlo. Con manos temblorosas completó el registro y subió a una habitación pequeña pero limpia en el tercer piso. Se dejó caer en la cama sin deshacer y miró al techo. El silencio de la habitación contrastaba con el ruido de sus pensamientos. Imágenes de Lucía en su vestido de novia, de sus padres explicando a los invitados que la boda se cancelaba, de su hermano buscándolo desesperadamente. Todo se agolpaba en su mente como una película acelerada. «¿Qué he hecho?», susurró en la oscuridad. El cansancio finalmente venció a la ansiedad y se quedó dormido vestido, sobre la colcha, con zapatos y todo. Durmió un sueño intranquilo, plagado de pesadillas donde corría por pasillos interminables mientras una figura vestida de blanco lo perseguía. La luz del amanecer lo despertó. Por un instante, desorientado, creyó estar en su apartamento de Valencia. Pero la realidad lo golpeó con fuerza cuando vio su reflejo en el espejo del armario, ojeroso, con el traje arrugado, la barba incipiente y el pelo revuelto. Un novio fugitivo. Decidió darse una ducha. Bajo el agua caliente, intentó aclarar sus ideas. Necesitaba ropa nueva, algo de comer y, sobre todo, un plan. No podía seguir huyendo indefinidamente. En algún momento tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Tras la ducha, encendió brevemente su teléfono.
La avalancha de notificaciones casi hizo que se bloqueara el dispositivo. Llamadas de Lucía, de su madre, de su padre, de su hermano, de amigos, incluso de la madre de Lucía. Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, todo pidiendo explicaciones, rogándole que volviera, algunos insultándolo por su cobardía. Con el corazón encogido, leyó el último mensaje de Lucía. No entiendo qué ha pasado, Alejandro. Si tenías dudas, podrías habérmelo dicho antes. Lo que has hecho es cruel, pero aún así estoy preocupada por ti. Por favor, dime al menos que estás bien. Sintió una punzada de culpa tan intensa que tuvo que sentarse en el borde de la cama. Lucía no merecía esto. Ella siempre había sido buena, comprensiva, paciente. El problema no era ella, nunca había sido ella. Era él, incapaz de conformarse con una vida que cualquier otra persona consideraría perfecta. Tras varios minutos de debate interno, le escribió un mensaje breve. Estoy bien. Lo siento mucho. Necesito tiempo. Apagó el teléfono inmediatamente después, sin esperar respuesta. No estaba listo para una conversación, para las preguntas, para la culpa. Bajó a desayunar al pequeño comedor del hotel. El café estaba aguado y las tostadas demasiado secas, pero apenas lo notó. Su mente estaba lejos, tratando de dibujar un mapa de su futuro inmediato. Necesitaba dinero. Tenía algunos ahorros en su cuenta bancaria, pero usar su tarjeta significaría dejar un rastro. Por suerte, llevaba cerca de 400 euros en efectivo en la cartera, dinero que había sacado para los gastos de la luna de miel. La ironía no se le escapaba. Tras el desayuno, salió a la calle. El día había amanecido soleado y templado, típico de la primavera mediterránea. Barcelona vibraba con actividad, turistas consultando mapas, oficinistas caminando apresuradamente hacia el metro, vendedores abriendo sus tiendas. Encontró una tienda de ropa en la Rambla y compró lo básico, 2 camisetas, un pantalón vaquero, ropa interior, calcetines y unas zapatillas deportivas. En una farmacia cercana adquirió artículos de aseo. Ya no parecía un novio fugitivo, sino un turista más en la ciudad. Mientras caminaba sin rumbo, observando la arquitectura, los puestos de flores, las estatuas humanas, se dio cuenta de que estaba experimentando algo inusual, paz. A pesar de la culpa, a pesar de la incertidumbre, sentía una extraña calma. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera siendo fiel a sí mismo. Se sentó en un banco de la Plaza Cataluña y observó a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano, familias con niños, ancianos leyendo el periódico, ejecutivos hablando por teléfono. Todos con sus vidas, sus historias, sus propios dilemas. ¿Cuántos de ellos estarían también huyendo de algo? ¿Cuántos vivirían vidas que no habían elegido realmente? Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era una alucinación, un producto de su conciencia culpable. Pero no, era real. A unos 20 metros, sentada en la terraza de una cafetería, una mujer de cabello castaño y ojos verdes lo miraba fijamente. Una mujer que conocía demasiado bien. Isabel Vega. Su primer amor. La chica con la que había salido durante toda la universidad, hasta que ella decidió aceptar una beca para estudiar en Londres y la relación no resistió la distancia. Isabel, la mujer que Alejandro nunca había podido olvidar del todo, la que a veces aparecía en sus sueños incluso cuando ya estaba comprometido con Lucía. Sus miradas se cruzaron a través de la plaza y el tiempo pareció detenerse. Isabel parecía tan sorprendida como él. Después de un instante que pareció eterno, ella levantó la mano en un saludo tímido. Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Era posible? De todos los lugares del mundo, encontrarse con Isabel precisamente ahora, cuando su vida estaba patas arriba? ¿Era una coincidencia o algo más? ¿Un castigo del destino o una oportunidad? Con piernas temblorosas, se levantó del banco. No sabía si acercarse a ella o huir en dirección contraria. No sabía si estaba preparado para explicarle por qué estaba en Barcelona, solo, cuando se suponía que debería estar en Valencia, de luna de miel. No sabía qué decirle después de 5 años sin verse. Pero sus pies ya habían tomado la decisión antes que su cerebro. Y mientras avanzaba hacia la cafetería, hacia Isabel, hacia un pasado que nunca había cerrado del todo, Alejandro sintió que estaba dando otro paso hacia lo desconocido, hacia ese futuro que, sin saberlo, le guardaba sorpresas que ni siquiera podía imaginar. Los pasos hacia la cafetería le parecieron eternos. Isabel lo observaba acercarse con una expresión indescifrable en su rostro. 5 años habían pasado desde la última vez que se vieron, en aquella dolorosa despedida en el aeropuerto de Valencia. Ella partía hacia Londres y una vida llena de promesas, él se quedaba atrás, incapaz de seguirla, atado a la empresa familiar y las expectativas de sus padres. Alejandro,
dijo ella cuando finalmente llegó a su mesa. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, una mezcla de dulzura y determinación. De todas las cafeterías en todas las plazas de Barcelona. Podría decir lo mismo, respondió él, intentando sonreír a pesar del nudo en su garganta. ¿Puedo sentarme? Isabel asintió, señalando la silla vacía frente a ella. Durante unos momentos incómodos, ninguno supo qué decir. ¿Cómo resumir 5 años de vida en una conversación casual? ¿Cómo explicar que él debería estar celebrando su boda en ese preciso instante? ¿Qué haces en Barcelona?, preguntó finalmente Isabel, rompiendo el silencio. La última vez que supe de ti estabas en Valencia, trabajando la empresa de tu padre. Alejandro dudó. Podía inventar una excusa, decir que estaba de viaje de negocios o de vacaciones. Pero algo en la mirada de Isabel, en la forma en que siempre había podido leer a través de sus mentiras, le hizo optar por la verdad. Me escapé de mi boda ayer, confesó en voz baja, mirando su taza de café como si contuviera las respuestas a todas sus dudas. Dejé a mi novia en el altar y tomé un camión hasta Barcelona. Ni yo mismo entiendo por qué lo hice. El silencio que siguió a su confesión fue denso, casi palpable. Cuando finalmente se atrevió a mirar a Isabel, esperaba encontrar desprecio o juicio en sus ojos. En cambio, vio comprensión. Siempre fuiste un alma libre, Alejandro, dijo ella suavemente. Incluso cuando estábamos juntos, a veces te miraba y sabía que una parte de ti estaba en otro lugar, buscando algo que ni tú mismo sabías que era. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Quizás ella siempre lo había conocido mejor que él mismo. La conversación fluyó con sorprendente facilidad después de esa confesión inicial. Isabel le contó que había terminado su doctorado en Londres y ahora trabajaba como investigadora en la Universidad de Barcelona. Había regresado a España hacía apenas 6 meses. Estaba soltera. No lo mencionó directamente, pero dejó caer que ninguna relación después de la suya había funcionado realmente. Las horas pasaron volando. Almorzaron juntos, luego pasearon por el barrio gótico, redescubriéndose el uno al otro, compartiendo historias de los años perdidos. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si fueran otra vez aquellos estudiantes enamorados de la Facultad de Economía. Y sin embargo, todo era diferente. Ambos habían crecido, habían cambiado, habían vivido. Al caer la tarde, Isabel lo invitó a su apartamento para cenar. Nada romántico, aclaró con una sonrisa. Solo 2 viejos amigos poniéndose al día. El apartamento de Isabel era pequeño pero acogedor, con libros por todas partes y vistas al mar desde un pequeño balcón. Cocinaron juntos, como en los viejos tiempos, riendo y recordando anécdotas de la universidad. Por unas horas, Alejandro logró olvidar el caos que había dejado tras de sí en Valencia. Pero la realidad lo alcanzó cuando su teléfono, que había encendido brevemente para consultar la hora, comenzó a vibrar con mensajes entrantes. Uno tras otro, como una avalancha imparable. En la pantalla vio el nombre de su hermano Carlos. Tienes que enfrentarlo en algún momento, dijo Isabel, notando su expresión. No puedes huir para siempre. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje de Carlos. Papá ha tenido un infarto. No es grave, pero está en el hospital. Mamá está destrozada, y no solo por lo de papá. Necesitamos saber dónde estás. Por favor, Alejandro, sea lo que sea que esté pasando, vuelve a casa. El mundo pareció detenerse. Su padre en el hospital. ¿Había sido culpa suya? ¿El disgusto por su huida había provocado el infarto? Tengo que volver a Valencia, murmuró, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. Mi padre está en el hospital. Yo he causado esto. Isabel se sentó a su lado y tomó su mano. No puedes culparte. Las cosas pasan. Pero sí, debes volver y enfrentar lo que dejaste atrás. Sus miradas se encontraron en el silencio del apartamento. Había tanto no dicho entre ellos, tantas posibilidades flotando en el aire. ¿Qué pasaría si se quedaba? ¿Si intentaban retomar lo que una vez tuvieron? La atracción entre ellos seguía ahí, intacta a pesar de los años. Como leyendo sus pensamientos, Isabel se inclinó y le dio un beso suave en los labios. Esto no es un adiós, susurró. Pero primero tienes que arreglar tu vida. Esa noche, mientras Isabel dormía en su habitación, Alejandro permaneció despierto en el sofá, mirando al techo. Las piezas de su vida parecían un rompecabezas imposible de resolver. Su padre enfermo, su madre destrozada, Lucía humillada, y ahora Isabel de nuevo en su vida, despertando sentimientos que creía olvidados. A la mañana siguiente, compró un billete de tren a Valencia. Isabel insistió en acompañarlo a la estación. Te llamaré cuando las cosas se calmen, prometió él mientras esperaban en el andén.
Estaré aquí, respondió ella con una sonrisa triste. Pero, Alejandro, no vuelvas por mí. Vuelve solo si realmente sabes lo que quieres. El viaje de regreso fue un tormento. Cada kilómetro que lo acercaba a Valencia aumentaba su ansiedad. ¿Cómo enfrentaría a su familia? ¿A Lucía? ¿Qué diría para explicar su comportamiento? Su hermano Carlos lo esperaba en la estación, con ojeras profundas y expresión seria. Se abrazaron brevemente, un abrazo tenso, cargado de preguntas no formuladas. ¿Cómo está papá?, fue lo primero que preguntó Alejandro. Estable. Los médicos dicen que se recuperará. Carlos lo miró fijamente. Todo el mundo está hablando de lo que hiciste. La familia de Lucía quiere matarte, literalmente. Mamá no ha dejado de llorar. Y yo no te entiendo, Alejandro. Nunca pensé que fueras capaz de algo así. Las palabras de su hermano lo golpearon con fuerza. Durante su breve escapada a Barcelona, rodeado por la libertad y la reaparición de Isabel, casi había olvidado la magnitud de lo que había hecho. Lo siento, murmuró, sabiendo lo inadecuadas que sonaban esas palabras. No es a mí a quien debes disculpas, respondió Carlos secamente mientras caminaban hacia el aparcamiento. El Hospital San Juan de Dios se alzaba imponente bajo el sol del mediodía. Alejandro sintió que le faltaba el aire mientras subían en el ascensor hacia la planta de cardiología. ¿Qué le diría a su padre? ¿Cómo miraría a los ojos al hombre que siempre había esperado tanto de él, al que ahora había decepcionado de la peor manera posible? La puerta de la habitación 307 estaba entreabierta. Desde el pasillo, podía ver a su madre sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre. Se veía más envejecida de lo que recordaba, como si hubiera ganado 10 años en 2 días. Estaba a punto de entrar cuando una voz familiar lo detuvo en seco. Alejandro. Se giró lentamente. Allí, a pocos metros de él, estaba Lucía. Ya no vestía de novia, por supuesto, pero su presencia seguía siendo igual de impactante. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, lo miraban con una mezcla de dolor, rabia y algo más que no supo identificar. Lucía, susurró, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Yo. No digas nada, lo interrumpió ella. No hay nada que puedas decir que arregle lo que hiciste. Carlos los observaba incómodo desde un lado del pasillo. Una enfermera pasó, mirándolos con curiosidad. Necesitamos hablar, dijo finalmente Alejandro. Te debo una explicación. Me debes mucho más que eso, respondió Lucía con voz temblorosa. Pero sí, hablemos. Porque hay algo que necesitas saber, algo que iba a decirte el día de nuestra boda, antes de que decidieras huir como un cobarde. El pasillo del hospital pareció estrecharse alrededor de Alejandro. Las palabras de Lucía resonaban en su mente como un eco distante. Algo que iba a decirle el día de la boda. Algo importante. ¿De qué hablas?, preguntó con voz apenas audible, mientras el peso de la culpa se intensificaba con cada latido de su corazón. Lucía lo miró fijamente, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Parecía estar luchando consigo misma, como si dudara si debía continuar. No aquí, dijo finalmente. Tu padre nos necesita ahora. Esto puede esperar. Pero había algo en su tono, una gravedad que hizo que Alejandro sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera insistir, Carlos lo tomó del brazo. Mamá te está esperando, dijo su hermano con firmeza. Y papá ha preguntado por ti cada vez que ha estado consciente. Con un último vistazo a Lucía, que permanecía inmóvil en el pasillo, Alejandro entró en la habitación 307. El olor a desinfectante y medicamentos le golpeó de inmediato. Su padre yacía en la cama, conectado a monitores que emitían pitidos constantes. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, con tubos saliendo de sus brazos y una máscara de oxígeno cubriendo parte de su rostro. Su madre levantó la vista cuando entró. Por un momento, Alejandro temió ver odio en sus ojos, pero solo encontró cansancio y una profunda tristeza. «Has vuelto», dijo ella simplemente, como si constatara un hecho, sin juicio en su voz. «Lo siento, mamá», murmuró, acercándose a la cama. «Lo siento tanto». «Tu padre quiere hablar contigo», interrumpió ella, poniéndose de pie. «Los dejaré solos». Al pasar junto a él, su madre se detuvo brevemente. Durante un instante pareció que iba a abrazarlo, pero luego continuó hacia la puerta sin decir más. Alejandro se sentó en la silla que había ocupado su madre, junto a la cama. Su padre abrió los ojos lentamente. A pesar de su estado, la mirada de Enrique Montero seguía siendo penetrante, capaz de hacer que su hijo se sintiera como un niño pequeño que había roto el jarrón favorito de su abuela. «Alejandro», susurró su padre con voz ronca,
quitándose la máscara de oxígeno por un momento. No hables, papá, dijo rápidamente Alejandro. Necesitas descansar. No, insistió Enrique. Necesito que me escuches. Pensé que no tendría otra oportunidad. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Alejandro. La idea de que su padre hubiera temido morir sin verlo de nuevo, sin decirle lo que tenía que decirle, era insoportable. El médico dice que me recuperaré, continuó Enrique con dificultad. Pero esto ha sido un aviso. La vida es demasiado corta, hijo. Alejandro esperaba reproches, esperaba que su padre le recriminara por haber abandonado a Lucía, por haber avergonzado a la familia, por haber sido, en definitiva, una decepción. Pero lo que siguió lo dejó sin palabras. Te entiendo, dijo Enrique. Más de lo que crees. ¿Qué? Preguntó Alejandro, confundido. Su padre tosió un poco antes de continuar. Yo también quise huir una vez. Antes de casarme con tu madre. La revelación cayó como una bomba. Alejandro miró a su padre boquiabierto, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No lo hice, continuó Enrique con una sonrisa triste. No tuve tu valor. Me casé, asumí el negocio familiar como todos esperaban. Y aunque amo a tu madre y os quiero a ti y a tu hermano más que a nada en el mundo, siempre me he preguntado qué habría sido de mi vida si hubiera tenido el coraje de seguir mi propio camino. Alejandro sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Durante toda su vida había visto a su padre como un hombre seguro, decidido, alguien que siempre sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Descubrir que él también había tenido dudas, que había sentido ese mismo impulso de escapar, era desconcertante y, de alguna manera, reconfortante. No estoy diciendo que lo que hiciste esté bien, aclaró Enrique. Lucía no merecía eso. Nadie lo merecía. Pero entiendo el porqué. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Su padre volvió a ponerse la máscara de oxígeno, respirando profundamente un par de veces antes de quitársela de nuevo. Hay algo más que debes saber, dijo con voz más débil. Algo sobre Lucía. Ella vino a verme ayer, después de saber que estaba en el hospital. Alejandro se tensó. ¿Qué podía haber hablado su padre con Lucía? Me contó lo que iba a decirte el día de la boda, continuó Enrique, sus ojos clavados en los de su hijo. Y debes saberlo antes de tomar cualquier decisión sobre tu futuro. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Lucía entró, seguida por la madre de Alejandro. Su expresión era solemne, pero había una determinación en su mirada que Alejandro conocía bien. Creo que debería ser yo quien se lo diga, dijo Lucía, acercándose a la cama. Enrique asintió y volvió a ponerse la máscara de oxígeno, visiblemente agotado por la conversación. Salgamos al pasillo, propuso Lucía. Alejandro la siguió, sintiendo que caminaba hacia su propia sentencia. Una vez fuera, Lucía respiró hondo antes de hablar. Estoy embarazada, Alejandro. De 3 meses. Iba a decírtelo después de la ceremonia. El mundo pareció detenerse. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza como un eco interminable. Embarazada. Un hijo. Su hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. Quería estar segura, respondió ella. Y luego, quería que fuera especial. Pensé que sería un regalo perfecto para el día de nuestra boda. Una risa amarga escapó de sus labios. Qué irónico, ¿no crees? Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas podrían ceder en cualquier momento. Un hijo. La noticia que en otras circunstancias le habría llenado de alegría, ahora lo abrumaba con una nueva capa de culpa y responsabilidad. Pero eso no es todo, continuó Lucía, su voz temblando ligeramente. Hay algo más que debes saber. Algo que descubrí ayer, después de hacerme unas pruebas. Alejandro la miró, sintiendo que ya no podía soportar más revelaciones. Pero lo que vino a continuación superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El médico detectó algo en la ecografía, dijo Lucía con voz quebrada. Una anomalía cardíaca. El bebé necesitará una operación al nacer. ¿Y yo? Hizo una pausa, como si le costara continuar. Necesito viajar a Barcelona. Hay un especialista allí, el mejor del país en este tipo de casos. Barcelona. La ciudad que acababa de dejar atrás. La ciudad donde Isabel lo esperaba. La coincidencia era tan absurda que casi parecía una broma cruel del destino. Barcelona, repitió estúpidamente. Sí, Barcelona, confirmó Lucía. De hecho, ya tengo cita para la próxima semana. El doctor González Ferrer. Tu padre me ha dado el contacto y se ha ofrecido a cubrir todos los gastos.
El nombre cayó como un rayo. González Ferrer. El mismo apellido de Isabel. Una coincidencia, seguramente. Tenía que serlo. González Ferrer, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo se llama exactamente? Daniel González Ferrer, respondió Lucía, sorprendida por la pregunta. Aparentemente es uno de los mejores cardiólogos pediátricos de Europa. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Daniel. El hermano mayor de Isabel. El que siempre había sido como un segundo padre para ella después de que perdieran al suyo siendo niños. El hombre del que ella siempre hablaba con orgullo y admiración. No, mintió. Solo me sonaba el nombre. En ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje. De Isabel. He estado pensando en ti. ¿Cómo va todo? ¿Vendrás pronto a Barcelona? Alejandro guardó el teléfono sin responder, sintiendo que estaba atrapado en una telaraña de coincidencias imposibles, decisiones erróneas y consecuencias inesperadas. Su pasado y su futuro colisionaban de la forma más improbable, y él se encontraba en el centro de ese caos, sin saber qué dirección tomar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. En la pequeña habitación de invitados de la casa de sus padres, donde se había refugiado después de salir del hospital, daba vueltas en la cama mientras las revelaciones del día resonaban en su mente. Un hijo en camino. Una condición cardíaca. Barcelona. El hermano de Isabel. Todo parecía una elaborada broma del destino, como si el universo estuviera jugando con él, castigándolo por su cobardía. Al amanecer, tomó una decisión. No podía seguir huyendo. No podía seguir evitando las consecuencias de sus actos. Era hora de enfrentar la realidad, por difícil que fuera. Encontró a Lucía en la cafetería del hospital, donde había pasado la noche para estar cerca de su suegro. Vestía la misma ropa del día anterior y tenía ojeras profundas, pero aún así conservaba esa dignidad que siempre la había caracterizado. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, sentándose frente a ella. ¿Ahora quieres hablar?, respondió Lucía con amargura. ¿Después de dejarme plantada frente a 200 invitados? ¿Después de desaparecer durante 2 días sin dar señales de vida? Alejandro aguantó el golpe. Se lo merecía. Lo sé. No tengo excusa. Lo que hice fue... Buscó la palabra adecuada, pero no existía. Imperdonable, concluyó. Pero no estoy aquí para pedirte perdón. Estoy aquí para decirte que, pase lo que pase entre nosotros, asumiré mi responsabilidad como padre. Iré contigo a Barcelona, te acompañaré a todas las consultas, estaré a tu lado durante el embarazo y después. Lucía lo miró en silencio, estudiando su rostro como si buscara signos de falsedad. Finalmente, asintió levemente. ¿Por qué lo hiciste, Alejandro?, preguntó con voz más suave. Realmente necesito entenderlo. Era la pregunta que había estado evitando, la que ni siquiera se había atrevido a formularse a sí mismo con total honestidad. Pero se la debía. A ella, a su futuro hijo, y a sí mismo. No estaba enamorado, dijo simplemente. No como deberías estarlo cuando te casas con alguien. Te quiero, Lucía. Eres una persona extraordinaria. Pero no me amas, completó ella. No había sorpresa en su voz, solo una triste confirmación. Lo intenté, continuó él. De verdad que lo intenté. Pensé que con el tiempo llegaría. Que eras la elección correcta, la sensata. Que podríamos construir una buena vida juntos. Una vida basada en una mentira, dijo Lucía. No era una acusación, sino una constatación. Alejandro asintió. El silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el ruido de la cafetería a su alrededor, ajeno a su drama personal. Hay algo más que debo contarte, dijo finalmente Alejandro. En Barcelona, me encontré con alguien. Alguien de mi pasado. Vio cómo Lucía se tensaba, preparándose para otro golpe. Isabel, dijo él. Mi novia de la universidad. Y, su hermano es Daniel González Ferrer. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿El cardiólogo? Sí. Es una coincidencia absurda, lo sé. Alejandro tomó aire antes de continuar. No pasó nada entre nosotros. Pero, esos sentimientos siguen ahí. Y creo que necesitaba saberlo antes de que vayamos a Barcelona. Esperaba ira, reproches, quizás incluso que Lucía se levantara y se marchara. En cambio, ella lo sorprendió con una pregunta. ¿La amas? La pregunta le golpeó como un puñetazo. ¿Amaba a Isabel? Durante 5 años había intentado convencerse de que no, de que aquel amor de juventud había quedado en el pasado.
Pero bastó un día, unas horas en su compañía, para que todos esos sentimientos volvieran a la superficie. Creo que nunca dejé de amarla, confesó, sintiendo una extraña liberación al decir en voz alta lo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo. Lucía asintió lentamente, como si esa respuesta le diera la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevaba tiempo intentando resolver. Entonces ve con ella, dijo finalmente. ¿Qué? Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. No me malinterpretes, aclaró Lucía con firmeza. No te estoy liberando de tu responsabilidad como padre. Ese bebé es tan tuyo como mío, y te necesitará en su vida. Pero no nos necesita como pareja. No necesita crecer en una casa donde sus padres fingen amarse. Pero, ¿y tú? Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Lucía. Yo estaré bien. Quizás no hoy, ni mañana, pero lo estaré. Merezco a alguien que me ame completamente, no a alguien que se quede conmigo por obligación. Alejandro sintió una oleada de admiración hacia ella. Incluso en este momento, traicionada y herida, Lucía mostraba una fortaleza y una dignidad asombrosas. Iremos juntos a Barcelona, continuó ella. Pero como padres de un bebé que necesita la mejor atención médica posible, no como pareja. Y si tú, Isabel, resulta ser tan especial como para que hayas huido de nuestra boda por ella, quizás debería conocerla. Una semana después, Alejandro esperaba nervioso en la sala de espera de la clínica del doctor González Ferrer. La coincidencia había resultado ser aún más extraordinaria de lo que pensaba. Daniel no solo era el hermano de Isabel, sino que había sido Isabel quien, al enterarse de la situación, había conseguido adelantar la cita para Lucía. La puerta de la consulta se abrió y salieron Lucía y Daniel, seguidos por Isabel. Los tres conversaban con una naturalidad que Alejandro encontraba desconcertante. El pronóstico es bueno, le informó Daniel con profesionalidad. La anomalía es operable, y con los cuidados adecuados, tu hijo podrá llevar una vida completamente normal. Hijo. La palabra aún le provocaba una mezcla de terror y emoción. Gracias, doctor, respondió, estrechándole la mano. Daniel, por favor, sonrió él. Después de todo, parece que vamos a ser familia de alguna manera. Isabel se sonrojó ligeramente ante el comentario de su hermano, mientras Lucía esbozaba una sonrisa cómplice. Los siguientes meses transcurrieron en una extraña dinámica a cuatro. Alejandro se trasladó a Barcelona, alquilando un pequeño apartamento cerca del de Isabel. Lucía también se mudó temporalmente a la ciudad para estar cerca de su médico. Y contra todo pronóstico, las dos mujeres desarrollaron una relación cordial que poco a poco se transformó en una amistad genuina. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de dudas, de culpa. La familia de Lucía tardó en aceptar la situación. Los padres de Alejandro tuvieron que enfrentarse a las habladurías del pueblo. Pero lentamente, todos fueron encontrando su lugar en esta inusual constelación familiar. El día que nació Mateo, una fría mañana de invierno, Alejandro comprendió por fin que el destino, a veces, tiene planes más complejos y hermosos de lo que podemos imaginar. En la sala de espera del hospital estaban todos, sus padres, su hermano Carlos, los padres de Lucía, Isabel y Daniel. Una familia poco convencional unida por el amor a un pequeño ser que luchaba por su vida. La operación de Mateo fue un éxito. Cuando finalmente pudieron verlo, tan pequeño y frágil en su incubadora, con cables y monitores conectados a su diminuto cuerpo, Alejandro sintió que el corazón se le expandía dentro del pecho. Junto a él, Lucía e Isabel se tomaban de la mano, una muestra silenciosa de solidaridad y afecto mutuo que nunca habría imaginado posible. Es perfecto, susurró Lucía, con lágrimas en los ojos. Es un luchador, añadió Isabel, apretando su mano. Alejandro las miró a ambas, maravillado por el giro que había dado su vida. Nunca imaginó, cuando huyó desesperado el día de su boda, que el futuro le guardaba esto, un hijo, dos mujeres extraordinarias que habían encontrado la forma de sobreponerse al dolor y construir algo nuevo y valioso, una familia ampliada que desafiaba todas las convenciones. 6 meses después, mientras celebraban el medio año de vida de Mateo en una pequeña fiesta en el jardín de la casa que Lucía había comprado en las afueras de Barcelona, Alejandro observaba a su alrededor con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Su hijo, ya recuperado de la operación, gateaba por la manta extendida sobre el césped. Lucía charlaba animadamente con Carlos, quien había comenzado a visitarlos con sorprendente frecuencia. Sus padres y los de Lucía compartían anécdotas de sus respectivos nietos. Isabel se acercó a él y le tendió una copa de vino. ¿En qué piensas?, preguntó, apoyando su cabeza en su hombro. En que a veces hay que perderse para encontrarse, respondió, recordando las palabras del camionero que lo había recogido aquel día fatídico. Y en que el futuro siempre guarda sorpresas.
Isabel sonrió y señaló disimuladamente hacia Lucía y Carlos, que ahora reían juntos mientras se le mostraba algo en su teléfono. Hablando de sorpresas, murmuró. Creo que tu hermano y la madre de tu hijo tienen algo más que una amistad cordial. Alejandro observó la escena con asombro. ¿Carlos y Lucía? La idea era tan inesperada como perfecta. Y entonces comprendió que el círculo se había cerrado. Que todos habían encontrado, de la manera más improbable, el lugar donde debían estar. Levantó su copa en un brindis silencioso por los giros del destino, por los caminos inesperados, por la valentía de enfrentar lo desconocido. Por aquel día en que huyó de su boda, sin saber lo que el futuro le guardaba 5 años después, Alejandro contemplaba el atardecer desde la terraza de su casa en las colinas de Sitges, a pocos kilómetros de Barcelona. El sol se hundía en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos que se reflejaban en las tranquilas aguas. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, punteando el horizonte como estrellas anticipadas. «Papá, mira lo que he dibujado», exclamó Mateo, corriendo hacia él con un papel en la mano. A sus 5 años, el niño rebosaba energía y salud. Nadie diría, al verlo correr y saltar, que había nacido con una complicación cardíaca que requirió una delicada intervención quirúrgica. Alejandro tomó el dibujo, una casa con 4 figuras delante. «Esta eres tú», explicó Mateo, señalando con su pequeño dedo. «Y esta es mamá Isabel, y este soy yo. Y aquí está mamá Lucía con tío Carlos y mi hermana Elena». «Es precioso, campeón», sonrió Alejandro, revolviendo el pelo de su hijo. «Tienes mucho talento». «Lo voy a enseñar a los abuelos cuando venga mañana», exclamó el niño antes de salir corriendo de nuevo hacia el interior de la casa, donde Isabel preparaba la cena. Alejandro miró el dibujo una vez más. La familia que Mateo había representado con trazos infantiles era poco convencional, ciertamente. Pero para el niño era lo más natural del mundo tener 2 madres, un padre, un tío que también era el marido de una de sus madres, y una hermanastra. Los adultos habían sido quienes tuvieron que adaptarse, aprender a dejar de lado los celos, las inseguridades, las expectativas tradicionales. Isabel salió a la terraza con 2 copas de vino y se sentó junto a él en el banco de madera. «¿En qué piensas?», preguntó, entregándole una copa. Era la misma pregunta que le había hecho 5 años atrás, en aquella fiesta que marcó el comienzo de una nueva etapa para todos. «En lo mucho que ha cambiado todo», respondió Alejandro, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Y en lo afortunados que somos». Isabel asintió, recostándose contra él. «¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras huido de tu boda. Si no nos hubiéramos encontrado en esa cafetería de Plaza Cataluña. Probablemente estaría atrapado en una vida que no era para mí», reflexionó Alejandro. «Y tú seguirías buscando a alguien que nunca llegaría a la altura de lo que tuvimos». «Muy seguro te veo», rió ella, dándole un suave codazo. «No es seguridad», sonrió él. «Es que ahora entiendo que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar las vueltas que dé la vida». El sonido de un coche aproximándose interrumpió su conversación. Momentos después, Lucía y Carlos aparecieron en la terraza, con la pequeña Elena dormida en brazos de su padre. «Perdón por el retraso», se disculpó Lucía, saludándolos con un beso. La reunión con los inversores se alargó más de lo previsto. Desde que había decidido quedarse en Barcelona, Lucía había fundado su propia empresa de consultoría medioambiental, que en pocos años se había convertido en referente del sector. Su determinación y profesionalidad, las mismas cualidades que Alejandro había admirado siempre en ella, la habían llevado al éxito. «¿Y esta princesa?», preguntó Isabel, acariciando la mejilla de Elena, que apenas tenía 2 años. «Se quedó dormida en el coche», explicó Carlos. «Ha estado todo el día preguntando cuándo veríamos a su hermano». La facilidad con la que Carlos se refería a Mateo como hermano de Elena, a pesar de no compartir lazos de sangre, era solo una muestra más de cómo todos habían aprendido a redefinir el concepto de familia. Mientras Carlos llevaba a Elena a la habitación de invitados para acostarla, Lucía se sentó con ellos en la terraza, aceptando la copa de vino que Isabel le ofrecía. «Daniel llamó esta mañana», comentó. «Dice que los últimos análisis de Mateo son perfectos. Su corazón está completamente sano». «El mejor cardiólogo de Europa no podía equivocarse», sonrió Isabel, refiriéndose a su hermano. «Ha sido un largo camino», dijo Lucía, con la mirada perdida en el horizonte. «A veces me pregunto si todo esto habría sido posible sin tu escapada nupcial», añadió, dirigiéndose a Alejandro con una sonrisa que ya no guardaba amargura. «Probablemente no», admitió él. «Aunque sigo pensando que podrías haberme dejado una nota o algo, en lugar de desaparecer como un fugitivo», bromeó Lucía. Los 3 rieron.
El tiempo había transformado el dolor en anécdotas, las heridas en cicatrices que ya no dolían al tocarlas. Carlos regresó y se sentó junto a Lucía, tomando su mano de forma natural. Su relación había comenzado casi por accidente, durante las frecuentes visitas que hacía a Barcelona para ver a su sobrino. Lo que comenzó como un apoyo mutuo en momentos difíciles había florecido en un amor maduro y sereno. ¿Ya les contaste lo de la casa?, preguntó a su esposa. Estaba a punto de hacerlo, respondió ella. Hemos encontrado un lugar perfecto, a solo 10 minutos de aquí. Si todo va bien, nos mudaremos el próximo mes. La noticia era el último paso en la compleja coreografía que habían establecido. Durante años, Lucía y Carlos habían dividido su tiempo entre Valencia y Barcelona. La mudanza definitiva significaba que Mateo podría ver a ambas partes de su familia sin complicaciones, que Elena crecería cerca de su hermano, que todos podrían construir juntos una vida que, si bien no era convencional, estaba llena de amor y respeto. Esto merece un brindis, declaró Alejandro, levantando su copa. Por las segundas oportunidades. Por los caminos inesperados. Por la familia que hemos creado. Y por los errores que a veces nos llevan exactamente donde debemos estar, añadió Lucía, chocando suavemente su copa con la de él. La cena transcurrió entre risas y planes para el futuro. Mateo, emocionado por tener a todos reunidos, apenas probó bocado, demasiado ocupado contando sus aventuras en el colegio y mostrando sus últimos dibujos. Cuando el niño finalmente se durmió, agotado por la excitación, los 4 adultos se quedaron en el porche, bajo las estrellas, compartiendo recuerdos y proyectos. A veces, Alejandro se maravillaba de lo lejos que habían llegado, de cómo el dolor y la confusión se habían transformado en esta tranquila felicidad. Sus padres, que al principio habían estado escandalizados por su comportamiento, ahora presumían de su familia moderna ante sus amigos. Los padres de Lucía, tras un periodo de comprensible resentimiento, habían acabado aceptando la situación al ver lo feliz que era su hija con Carlos. Incluso el pueblo de Valencia, siempre ávido de chismes, había encontrado otros escándalos que comentar. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Isabel en voz baja, cuando Carlos y Lucía se retiraron a dormir. Alejandro sonrió. Claro que lo sé. El aniversario de mi gran escapada. Cada año, en el aniversario del día en que Alejandro huyó de su boda, celebraban una pequeña fiesta privada. No para conmemorar el dolor causado, sino para recordar que a veces es necesario romper con todo para encontrar el verdadero camino. Nunca imaginé que acabaría agradeciendo que me dejaras plantada en el altar, había dicho Lucía en una de esas celebraciones, años atrás. Pero si no lo hubieras hecho, ninguno de nosotros estaría donde debe estar. Esa noche, mientras Alejandro e Isabel se preparaban para dormir, él se detuvo frente a la ventana de su dormitorio. La luna llena iluminaba el mar, dibujando un sendero plateado sobre las aguas. Pensó en aquel día, 6 años atrás, cuando subió a un camión sin rumbo fijo, aterrorizado y avergonzado, sin saber lo que el futuro le guardaba. No me arrepiento, susurró para sí mismo. Ni por un segundo. Y era cierto. Porque a veces, los errores más grandes abren las puertas a las mayores bendiciones. Porque a veces, huir no es un acto de cobardía, sino el primer paso hacia el lugar donde realmente pertenecemos. Porque a veces, el destino tiene planes para nosotros que superan nuestra limitada imaginación. Alejandro Montero, el novio fugitivo, había encontrado finalmente su hogar. No en un lugar, sino en las personas que lo rodeaban. En el amor que había construido, no sobre expectativas y convenciones, sino sobre verdad y aceptación. Y en la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no tenía motivos para huir.